Buenas noches, bienvenidos todos a este su espacio Al Cierre por el Canal 25, desde Santiago de los Caballeros para todo el país. Un placer trabajar para todos ustedes. En esta noche, Germán Dominici, solo, un servidor, ya que mi compañera Denise Llaverías no estará con nosotros. Mañana ojalá esté de vuelta acá en el espacio. Bien, mitad de semana, hoy es miércoles. Ya estamos avanzando en el mes de septiembre, no bien comienza cuando ya estamos ya a 5 ya, ¿verdad? A 5. Ah, caramba, esto avanza. Vaya sacando ya las guindalesas, las guirnaldas, vaya sacando el arbolito. Hay gente que es muy emotiva con las cuestiones de Navidad y ya pues esto va avanzando rápidamente. Vamos a las informaciones. Miren, en Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, 13 estudiantes con edades comprendidas entre los 8 y los 11 años y una maestra de la escuela primaria Los Japoneses del Factor en Nagua fueron afectados por un químico que fue lanzado en un solar próximo al centro educativo. Los estudiantes y la maestra Rafaela Rosario, de 40 años, fueron llevados al Hospital Municipal El Factor. Según la directora del Centro de Salud, Luz Celeste Sirí, y el director de la escuela, Mario Núñez, los estudiantes presentaron síntomas de dolor de cabeza y abdominal, fueron atendidos en la emergencia y luego despachados. Según informaciones, el químico fue lanzado en un solar, propiedad de una señora conocida solo como Morena. Es la tercera vez que sucede en este año, porque recordemos que hace unos meses, al final del año escolar pasado, en Ranchito o en Cenoví sucedió lo mismo, pero fue con un herbicida. Parece que alguien estaba fumigando en un solar contiguo a una escuela de Cenoví y entonces algunos estudiantes resultaron afectados, mareados, vómitos en esa ocasión. En este caso, todo parece indicar que se trataría de un químico utilizado para la agricultura. Luego de eso fueron despachados y gracias al Señor que fue así, porque la verdad que, caramba, un químico sin saber qué es, cómo es posible que en nuestro país todavía haya gente que al lado de una escuela riegue una cuestión sin saber lo que es o sin saber el daño que puede provocar a terceros. Así que gracias al Señor que no pasó de ahí. Bien, por otra parte, en el caso de la joven que resultó muerta al caer de un edificio, de un hotel en la ciudad de la capital, el juez permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso 1 año de prisión preventiva contra Gabriel Villanueva como medida de coerción por la muerte de la joven origen rumano, Andrea Celea. Esta joven ya estaba naturalizada dominicana. Creo que tenemos las declaraciones. Avísenme por favor si las declaraciones están listas para que podamos escucharlas. El magistrado ordenó que la prisión la cumpla en la cárcel de San Pedro de Macorís. Este caso ha tomado una principalía en la prensa. Mucha gente pues se ha referido a este caso que ha llamado mucho la atención. Han habido pues sectores de la sociedad que están pidiendo justicia para la joven Andrea Celea. Entonces, el abogado de este joven, Gabriel Villanueva, dijo en esta mañana que la familia de su defendido y su defendido no se opondrían a la petición que iba a hacer la Fiscalía de prisión preventiva, como todo ocurrió, como fue finalmente. El juez José Alejandro Vargas le impuso 1 año como medida coercitiva. Pero hay que seguir llamando la atención, sobre todo en el caso de la violencia intrafamiliar, para que en casos como las jóvenes se den cuenta y puedan identificar a tiempo cuando una persona puede ser un maltratador. Yo sé que no es fácil porque intervienen los sentimientos, interviene el enamoramiento que puede sentir una joven. No solamente una joven,
porque no solamente se ejerce violencia contra los jóvenes o contra las jóvenes, también una persona de edad adulta, una mujer adulta. Ahora, hay que identificar esos rasgos a tiempo para salirse, porque resulta que cuando la relación va caminando, claro está, yo entiendo que cuando el hombre está enamorando es de una manera porque todo es facilidad, es un ser dócil, mostramos la mejor cara porque lógicamente estamos tratando de conseguir el lado positivo de la dama. Pero siempre hay algunas señales y fíjense que cuando suceden estos casos, hasta la familia comienza a decir, ay, pero él se veía, él era un hombre bueno, pero tenía tal cosa. Entonces, esas tales cosas hay que analizarlas rápidamente, sobre todo hoy en día, cuando estamos teniendo tantos casos de violencia. No estoy diciendo con esto que ya ese joven sea culpable, porque según el Código Civil uno es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Él tiene medida coercitiva de 1 año para comenzar la investigación, para instrumentar el caso, y él tendrá que demostrar su inocencia, que hasta el día de hoy ha dicho que es inocente. Él tendrá que demostrarlo. Pero estoy dando este mensaje porque el caso apunta como que era una relación tormentosa, unos muy jóvenes, él 26 años, ella 21 años, tenían 2 años y algo en una relación de noviazgo intermitente, porque comenzaban, terminaban, habían algunos casos de agresión, incluso hay unos audios que ya se han hecho virales en las redes sociales de algunos mensajes de notas de voz que esta joven le enviaba a una hermana que tiene o tenía y también a unas amigas. Y entonces en esos mensajes ella demostraba que tenía miedo por esta persona porque ya habían sucedido varios casos en los cuales ambos se agredían. Entonces, así no vale la pena continuar con una relación, por más amor y cariño que nos tengamos, así no vale la pena. Yo creo que desde el primer golpe hay que poner un stop, porque a veces puede ser un manotazo, y entonces entra ahí, ay, pero es que tú me pones a mí a hacer algunas cosas, es que yo te quiero tanto que... No, ese manotazo luego lleva a que la pareja se ofenda de nuevo, viene una bofetada, de la bofetada pasamos a la trompada y luego, bueno, tomamos un palo y por ahí se va yendo la cosa. Llega un momento que ya usted está tan comprometido con la relación o comprometida que ya usted no puede dar marcha atrás. Entonces, creo que tenemos que identificar a tiempo para no vernos envueltos en una situación de la cual no podamos luego salir. Por otra parte, el presidente Danilo Medina iba en ruta a la provincia Hermanas Mirabal, iba en un helicóptero. Aquí aparece un avión, pero no era un avión. Era en un helicóptero donde iba desde Santo Domingo a Hermanas Mirabal. Pero ese helicóptero del presidente no pudo aterrizar esta tarde por el mal tiempo. Iría a la entrega del Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en el municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, pero las lluvias impidieron su llegada, según informó la Presidencia de la República. Normalmente el mandatario visita las provincias del interior del país en el helicóptero presidencial y en esta ocasión iba a hacer lo propio, pero el helicóptero llegó a la zona, según unas imágenes que pude ver más temprano, y tuvo que, prácticamente al tocar el suelo, tuvo que levantar vuelo de nuevo y no pudo estar en esa actividad. El maestro de ceremonias, José Guillermo Suet, indicó a los presentes que el presidente no iba a poder llegar por ese percance. Esto ha sucedido en otras ocasiones por ahí, también por el mal tiempo. Sucedió una vez allí mismo en Salcedo y sucedió otra vez en Villatrina, ¿verdad? Villatrina, una cosa así. En este caso, pues, no pudo estar el presidente ahí. Cosa que extraña, porque el presidente es muy puntual, pero con las condiciones del tiempo nadie puede. Esas son situaciones ajenas a la voluntad de cualquier ser humano. Eso fue con el percance que tuvo el presidente, pero la vicepresidenta también tuvo un percance en el día de hoy. Se quedó atrapada en un ascensor. Estaba en el Centro Cultural
del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Eso está en la Ciudad Colonial. Y entonces se quedó atrapada en un ascensor. Hubo un corre-corre, como ustedes comprenderán. Solamente fueron unos 5 minutos, pero los técnicos tuvieron que abrir el ascensor con una silla, entonces sacar a la vicepresidenta. Se dio una situación y fue que la vicepresidenta, al momento que estaba saliendo, los miembros de la seguridad de su escolta abrieron unos paraguas para que no vieran el momento, lógicamente. Pero Margarita, que es una especialista en manejo de la opinión y manejo de situaciones como esta, dijo, no importa, porque es normal y le puede pasar a cualquiera. Es real. Ahora, yo también entiendo a su equipo de seguridad, porque a veces no es simplemente porque no se vea, porque tú no quieres que trascienda una situación como esta, porque somos seres humanos. El problema es que en una situación como esta puede darse un traspiés, puede darse una situación que se tome la imagen para utilizarla de mala manera, pero Margarita decidió mejor darle vuelta a la situación y utilizarla positivamente. Y dijo, no, tranquilo. E incluso bromeó con lo que le sucedió cuando fue al acto que se estaba llevando a cabo en ese salón. Así que, no, tranquilo, vamos arriba. E incluso ella misma compartió la imagen para que usted vea. Ahora parece que no sufre de claustrofobia. Le estaban echando su fresquito ahí, Luis, y todo. Estaban ahí los miembros. Pero ¿y cuánta gente había en ese ascensor? Ponme de nuevo, por favor, la imagen, que no estuve atento. Vamos a repetir, a ver cuánta gente, porque yo pienso que habían más. Luis, yo apuesto peso a Moriqueta, que lo que pasó ahí fue que se montaron gente de más en esos ascensores que son viejísimos. Y ustedes saben que donde hay una figura como esta, el presidente o la vicepresidenta, todo el mundo quiere montarse con ellos en el ascensor. Miembros de la seguridad, funcionarios, ustedes saben cómo es. Aquí sucedió lo mismo, no que se quedó trancado, pero que se llenó el ascensor cuando el presidente estuvo inaugurando el centro de convenciones. Oye, ahí no habían 4, ahí había mucho más gente de ahí. Había mucho más gente. Esos ascensores generalmente, mire. Seguridad. Bueno, pero ese se encaramó. Sí, hubo gente ahí que se mantuvieron alerta, mire. Pero ya ahí han salido como 5. Sí, había más de como 6 o 7. Sí, hubo mucha gente. Pero bien, lo importante fue que no pasó nada y que la situación pues mejor la compartió de buena manera la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Así que con estas imágenes nos vamos a la pausa. Tengo invitado, no se mueva, que en pocos minutos estaremos entonces de vuelta. ¿Me informan que no todavía? Sí. Ok, bien. Vamos a esperar que no se haya dado un golpe la vicepresidenta, ¿verdad? Porque usted sabe que las mujeres son delicadas, se dan unos golpes, se le hacen unos morados. ¿Verdad? Ahí los muchachos trabajaron rápido, caramba, cuántas cosas. ¿De qué año será ese ascensor? Bueno, vamos a pasar con otra. Bien, miren, la Dirección General de Aduanas incineró cerca de 500,000 de unidades de medicamentos y artículos de higiene personal que fueron decomisados en distintas administraciones y en fechas diferentes en los últimos años. Los decomisos respondieron esencialmente a razones tales como carencia de registro sanitario, ausencia de autorizaciones del Ministerio de Salud en el proceso de ingreso al país, falsificación, mientras que otros tenían fechas próximas a vencimiento al momento de recibirse en territorio dominicano. Esto contradice las normas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que establecen el tiempo de vigencia de esos medicamentos para asegurar sus efectos, entre otros. Los productos incinerados son 422,797 unidades de pastillas, soluciones, cápsulas, ampollas, vitaminas, suspensiones e insumos para pruebas de laboratorio, pastas dentales y más. Fueron incineradas, ahí están las autoridades de aduanas que siguen pues haciendo su labor. Sus santísimos, ¿y cuántos medicamentos? Ahora,
Si quieren ver medicinas adulteradas, que vayan a los negocios que venden las famosas medicinas de la lista B. La lista B, aquí hay zonas del país, que no voy a mencionar, que tienen la especialidad de vender ese tipo de medicamentos. Y es como si fuese una zona franca de tantas farmacias informales que hay. Es tanto así que incluso se ha planteado, en una ocasión se planteó, darle algún tipo de registro para de alguna manera tratar de legalizar o de enderezar ese negocio que mueve millones de pesos. Los famosos negocios de venta de medicamentos de la lista B. Así que, bien por aduanas. Ya sí está lista la pausa. Vamos a la pausa, ahora sí, vamos al corte. Esto es Al Cierre, Canal 25. Bien, estamos de vuelta en Al Cierre, Canal 25. Vámonos directo con las internacionales. Víctor Castillo está con nosotros. Adelante, Víctor. Buenas noches y muchas gracias. Entramos en materia de inmediato con las internacionales. Al Cierre. Una serie de fuertes terremotos de magnitud 6.7, 5.3, 5.4 y varios más de magnitudes superiores a 4 sacudieron esta madrugada la isla japonesa de Hokkaido, según informa el Servicio de Meteorológico de los Estados Unidos. Los temblores se han cobrado la vida de al menos 9 personas y han dejado decenas de desaparecidos. Además, alrededor de 300 personas resultaron heridas y funcionarios de la Agencia Meteorológica de Japón señalan que el primer sismo ha alcanzado la máxima magnitud en la escala de 1 a 7 que se aplica para evaluar terremotos en el país. Además, se registraron docenas de temblores de diferentes magnitudes tras el primer terremoto. En estos momentos se ha lanzado en la zona una operación de rescate con helicópteros. Los especialistas están buscando a los desaparecidos bajo los escombros. Las autoridades están evaluando el nivel de daños que han causado los temblores en distintos tipos de construcciones de la prefectura de la isla de Hokkaido en Japón. El candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro resultó herido con un ataque con cuchillo durante un acto de campaña en la ciudad de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, informa el periódico O Globo. En el video grabado por uno de los testigos del ataque, se aprecia el momento exacto en el que el candidato de la derecha brasileña recibe una puñalada en la zona del abdomen, siendo después transportado por sus seguidores. El atacante, que fue detenido, fue identificado por la policía como Adélio Bispo de Oliveira. El hijo de Bolsonaro asegura que su padre, que permanece hospitalizado, resultó herido levemente y que su vida no corre peligro. Sin embargo, otras fuentes han asegurado que la puñalada afectó seriamente el hígado del candidato derechista. China infligió 2 potentes golpes en las posiciones del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. En primer lugar, Pekín sacó al mercado el pasado marzo sus futuros de crudo, denominados en la moneda china el yuan. La Bolsa Internacional del Comercio Energético de Shanghái eligió septiembre como el mes para empezar a entregar el petróleo. A pesar del escepticismo de muchos analistas, en solo 6 meses, la proporción de transacciones en yuanes se ha incrementado significativamente. Los expertos no dudan de que el interés de los comerciantes en comprar oro negro con la divisa china no hará otra cosa que aumentar. El segundo golpe chino fue inesperado para la mayoría de los observadores. Los analistas han encontrado que en los últimos meses se ha acelerado dramáticamente el flujo de inversiones extranjeras de bonos gubernamentales de Estados Unidos hacia los valores chinos, denominados en yuanes. Esta tendencia se intensificará ya que el Consejo de Estado de China decidió introducir incentivos fiscales para los compradores de bonos estatales. Un pistolero resultó muerto tras abrir fuego esta mañana en una torre de oficinas en el centro de Cincinnati, Ohio, matando a 3 personas e hiriendo a 5 más. El tirador, que no ha sido identificado todavía, murió durante un enfrentamiento con oficiales en el vestíbulo del edificio. No está claro si fue baleado por las autoridades o si se suicidó. La policía de Cincinnati confirmó que hubo un incidente en las oficinas de una torre en Waldo Street que alberga la sede de Fifth Third Bank. Luego del tiroteo, varias calles permanecían cerradas al tráfico, mientras se completa la investigación y el levantamiento de los cadáveres.
Y por último, la fiscal general del estado de Nueva York, Barbara Underwood, inició una investigación civil para determinar si las diócesis y otras instituciones de la Iglesia Católica en la Gran Manzana encubrieron denuncias por abusos sexuales a menores. La Fiscalía abrió un proceso legal a las 8 diócesis de la Iglesia Católica del Estado como parte de sus investigaciones sobre los escándalos por abusos sexuales presuntamente cometidos por religiosos. El objetivo es buscar documentos relacionados con las acusaciones de abuso sexual, pagos a posibles víctimas y las conclusiones internas de la Iglesia sobre algunos casos. El anuncio llega semanas después de que la Corte Suprema del Estado de Pensilvania publicara un informe que documentaba a 300 supuestos casos de sacerdotes depredadores sexuales que abusaron de más de 1,000 víctimas en un periodo de 70 años. Ha sido las internacionales al cierre. Por mi parte, muy buenas noches. Siga con lo que queda de el Estelar de las Noches por el 25. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, muchas gracias, Víctor Castillo. Ahora tengo un invitado de lujo en este espacio al cierre, colaborador nuestro. Ha venido en otras ocasiones y cada vez queremos hablar de estos temas interesantes de la salud. Llamamos rápidamente al doctor Plutarco Arias. Él es neumólogo y vamos a abordar un interesante tema en esta noche. Bienvenido, doctor. ¿Cómo le va? Gracias, Herman. Buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, usted es neumólogo. Tenemos que hablar de temas de la respiración, específicamente de la apnea de sueño. Perfecto. ¿En qué consiste la apnea del sueño? Exactamente. Básicamente son pausas respiratorias o ausencia de la respiración durante el sueño de maneras repetidas que producen trastornos de desoxigenación en el organismo, despertares, trastornos neuropsiquiátricos en términos ya en el día, somnolencia como somnolencia excesiva diurna, falta de concentración y además de eso trastornos cardiorrespiratorios que tienen que ver ya con el crecimiento de la silueta cardíaca, con trastornos del ritmo cardíaco, con la presión arterial y consecuentemente también trastornos endocrinos como son con el problema de la resistencia a la insulina en los pacientes diabéticos y no diabéticos y ya con síndrome metabólico. O sea que en términos generales y que están seguidas de microdespertares, entonces que son los que causan ese daño en la arquitectura propia del sueño. O sea, básicamente eso es la apnea del sueño. Es un conjunto de situaciones fisiopatológicas que se producen a causa de ella, que posteriormente van a cortar la calidad de vida del paciente y van a cortar la vida misma del paciente. ¿Qué la produce, básicamente? Básicamente son los pacientes que roncan mucho de noche, con ronquidos fuertes, que después que roncan hacen las paradas respiratorias. Eso produce un colapso. La base de la producción o la causa básica es un colapso de la faringe, de las vías aéreas superiores. Se colapsa, entonces al colapsarse las vías aéreas superiores se produce una parada y esa parada posteriormente produce desoxigenación en el organismo, que va a dar respuesta posteriormente a que los diferentes órganos se sientan compelidos, se sientan dados, si se quiere, a un estrés oxidativo en todo el organismo y eso va produciendo daños que tienen que ver, o sea, en diferentes partes del cuerpo. Hoy día en el mundo se ha convertido en una cruzada el hacer ver a los pacientes y a los médicos también de que esta es una situación que debe enfrentarse, que debe tomarse muy en consideración. Es un problema ya de salud pública a nivel general en el mundo entero. ¿Qué tan peligroso es? O sea, si yo padezco de este problema, ¿en qué me podría devenir esto? Bueno, te podría devenir, vamos a empezar por parte, problemas cardiorrespiratorios, específicamente cardíacos, aumento del tamaño del corazón, paciente que aumenta ese tamaño, posteriormente va a producir insuficiencia cardíaca temprana, problemas del ritmo cardíaco, arritmia cardíaca, taquicardia sinusal, extrasístoles, o sea, arritmia en términos generales. 35% de los pacientes que están en la consulta del cardiólogo normalmente y los que tienen arritmia cardíaca tienen apnea del sueño. Van a producir también problemas de disfunción eréctil en los hombres, apatía sexual,
el problema va a ocasionar, sobre todo con los pacientes que tienen somnolencia excesiva diurna, que se duermen en el trabajo, se duermen con una maquinaria de trabajo, o no solamente eso, se duermen en una reunión de trabajo, pero lo peor es el daño que pueden ocasionar cuando se producen la somnolencia excesiva diurna, el sueño excesivo, cuando van manejando. Muchos pacientes de estos que se duermen manejando. Muy peligroso. Es muy peligroso, no solamente para el paciente, sino para el entorno de todo el que circula en una vía pública. O sea, que son situaciones, el problema del Alzheimer tiene una relación importante con la apnea del sueño, y es una enfermedad que cada día se presenta más en pacientes todavía cada vez más jóvenes. Y ¿tiene alguna vinculación directa? Sí, tiene vinculación con la apnea también, con la apnea con el Alzheimer, sí. O sea, la circulación del líquido cefalorraquídeo, la sustancia beta-amiloide a nivel de cerebro, el intercambio del líquido cefalorraquídeo, entonces también tiene que ver con el Alzheimer. Pero básicamente un problema importante son el reflujo gastroesofágico a nivel de gastroenterología también. O sea, pacientes que hacen reflujo gastroesofágico, que tienen apnea del sueño, y muchos pacientes pueden morir o hacer neumonía por aspiración, pero también son pacientes que pueden, y la desoxigenación es tan importante en esos pacientes, baja en la testosterona y la calidad sexual por eso, sobre todo en los hombres. Y ¿por qué no? Pacientes con apnea del sueño con hipoventilación importante pueden morir en una parada de estas. O sea, una parada respiratoria es capaz de durar 2 minutos, 120 segundos, 115 segundos. Sin respirar. Sin respirar los pacientes. Entonces los daños son severos porque se produce un estrés oxidativo a nivel de todo el organismo. Tú tienes 1 minuto y medio sin oxigenarte, y eso lo produce consecuentemente. Hay pacientes que tienen 80, 90 paradas por horas. ¿Y cuando aparece es con la misma intensidad desde el principio, o primero va siendo un problema que uno lo confunde con un ronquido, se va haciendo más agudo al pasar del tiempo? ¿Cómo se presenta? Se va haciendo mayor, sobre todo en los pacientes que van aumentando de peso y en los pacientes con la edad. Porque también tiene una relación directa con el sobrepeso. Sí, hay una relación directa proporcionalmente al sobrepeso y a la edad. Es mayor en pacientes mayores de 40 años, mucho mayor, pero también en pacientes jóvenes se puede ver. O sea, y en niños también, en los pacientes pediátricos que tienen adenoides y que tienen amígdalas hipertróficas grandes, también se puede ver. Pero mayormente en los pacientes adultos, lo vamos a ver en pacientes mayores de 40 años, y en las mujeres sobre todo en la edad posmenopáusica, donde va a aumentar de manera considerable. ¿Y con tratamiento esto se cura o se controla? Hay un control total. Mira, hay pacientes que son quirúrgicos, que van el otorrino puede resolverlo. Hay otorrinos que se preparan básicamente para resolver este tipo de problemas. Hay pacientes, ese es el número quizá menor, pero la mayoría de pacientes, para la parte clínica específicamente cardiovasculares, respiratorios, porque también tiene que ver con el asma y con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, que se empeoran en esos pacientes. Hay tratamientos, como son ya la parte de CPAP, son pacientes que tienen que dormir con una mascarilla, que es el puerto de desembarque de un aparato a presión positiva de aire, que esos pacientes ya, después que tú le pones ese tratamiento, automáticamente desaparece el ronquido y desaparecen las paradas respiratorias. Entonces es un paciente que duerme bien, que se le alarga la vida, se le alarga el concepto de longevidad, aumenta entre 10 y 15 años y más. Y la calidad de vida. Uno se está durmiendo en el trabajo, en las actividades diarias. Exactamente. Fíjate que 72% de los pacientes que son hipertensos, o sea, que han llegado a un derrame cerebral y son hipertensos, es porque tienen apnea del sueño. O sea, la relación... 72% de eso. Entonces, son muchos los pacientes que se convierten en discapacitados de forma jóvenes incluso, con vida activa, porque han hecho durante el sueño paradas que lo llevan consecuentemente a aumento de la presión arterial y consecuentemente a derrame cerebral. ¿Es probable que una persona que padezca de esto no se dé cuenta que lo padece? Es probable, la mayoría de veces se da cuenta el compañero de habitación, el compañero de cama, quien duerme con él, es que se da cuenta. Yo conozco muchos pacientes incluso que han salido quizás de viaje en un tour de un fin de semana, y el que durmió con ellos es que se da cuenta, porque son pacientes que duermen solos básicamente.
o en sus habitaciones solos. Igualmente, la mayoría de pacientes, y por eso nosotros les exigimos que vayan acompañados de la pareja o de la persona que duerme con ellos, porque esa nos puede dar más datos, nos da más datos normalmente, le presentamos un cuestionario para hacer una evaluación integral del paciente antes de someterlo al estudio de sueño. Es un estudio que después que tú haces la evaluación integral en la historia clínica completa de ese paciente, entonces tú dices si califica o no para la apnea del sueño, lo somete a los estudios correspondientes, y esos estudios correspondientes, o sea, consisten en que el paciente tiene que dormir una noche en una habitación. Bueno, tú me viste ahora mismo antes de empezar conversando sobre el particular por un paciente que llegó y que hemos visto pacientes que han llegado en la noche prácticamente en paro respiratorio, en situaciones, porque hay situaciones que, por ejemplo, que aumentan la condición de que la apnea empeore. ¿Cuáles son esas condiciones? Por ejemplo, comer muy tarde, quizás 2 horas antes de irte a la cama, el alcohol aumenta de manera considerable, el cigarrillo, por supuesto. Entonces, todo este tipo de cosas aumentan de manera considerable la apnea y producen daños peores, que puede producir, por ejemplo, un paciente que come muy tarde y que tenga apnea del sueño, puede producir un reflujo gastroesofágico que puede ser fatal, o puede producírsele una parada respiratoria que puede ser fatal. Y nosotros tenemos, o sea, en pacientes récord, tenemos pacientes con 121 segundos de parada respiratoria, o sea, estamos hablando de 2 minutos. 2 minutos, y pacientes que la oxigenación en su cuerpo, que debe andar alrededor de 226, cuando usted está durmiendo 96 normal, 96%, lo hemos visto en 31%. Y ahí debe haber algún tipo de daño. Entonces, por supuesto, se va produciendo daño constantemente, entonces los daños con el tiempo se van alargando, hermano. O sea, tú lo ves ahora y con el tiempo hay esos daños son peores. O sea, ese paciente, el envejecimiento de ese paciente en términos orgánicos es más rápido que rápido que una persona que no paciente que no la padezca. ¿Y cuándo la persona que duerme con ese afectado tiene que tomar cartas en el asunto? ¿Con cuáles primeros síntomas tiene que decirle, mira, tenemos que ir al médico a checar Ve que el paciente hace unos ronquidos largos y que se le para la respiración y que se queda? Entonces el paciente normalmente, cuando las apneas son obstructivas, tiene tendencia a mover el tórax y el abdomen buscando aire. Posteriormente el paciente se le produce un despertar, que es lo que altera todo el ciclo de sueño. Entonces cuando el paciente se despierta es porque le bajó el oxígeno en ese momento. Otros incluso tienen retención de anhídrido carbónico cuando son muy obesos, cuando tienen síndrome de hipoventilación, obesidad. Entonces esos pacientes después se le produce un despertar y viven dando vueltas en la cama, se despiertan muy cansados en la mañana, roncan y se despiertan como si estuvieran apaleados en la mañana, no tienen deseo de levantarse. Cuando se levantan, entonces pasan la mañana entera con sueño. Muchas veces tienen dolorcito de cabeza en la mañana, muchas veces es mal humor en el día, en el trabajo. O sea, se concentran todas estas cosas juntas, y otras veces muchos han perdido hasta miembros, manos en la industria. Bueno, sí, porque por una falta riesgo de concentración. No, entonces se duermen haciendo su trabajo, otros se duermen hasta comiendo. Yo he visto gente que fumando se duermen, con las manos quemadas de tanto quemarse las manos durmiendo. O sea, y otros he visto que acabando de pasar le da un vehículo pesado, han tenido accidentes incluso, o sea, como pacientes he tenido incluso, que han llegado posteriormente y se dan cuenta que están sufriendo apnea del sueño. O sea, que es un asunto que el que está, y quien más debe darse cuenta siempre es el compañero de cama. Muchas veces el compañero de cama no se da cuenta, de habitación no se da cuenta, porque a veces se duerme primero, siempre, entonces nunca lo sabe. Pero hay pacientes, yo he visto pacientes que ellos mismos han hecho otra gestión más importante. Ellos mismos le ponen, como los celulares son tan modernos ahora, se graban durante la noche, y entonces te llevan hasta los videos de cómo yo... Mire cómo fue. Mire cómo yo estoy, qué es lo que me está pasando. ¿Qué porcentaje? El porcentaje de la población, un 10% de más de 40 años tienen apnea del sueño. 4 a 6% de los hombres y 2 a 4% de las mujeres. 4 a 6% de los hombres y 2 a 4% de las mujeres. ¿Por qué más los hombres? Es mucho más frecuente en los hombres. Los hombres en principio tienen una vida, primero, más alcohol, tienen más tendencia a la vida nocturna, tienen más tendencia la tendencia a obesidad es más relativa. Pero en las mujeres, cuando pasan de los 40 años, también hay una tendencia a que se acerquen
ya en número de frecuencia y de incidencia la apnea del sueño. Hay países, por ejemplo, como Suiza, que tienen datos que pacientes de más de 65 años andan por encima ya del 40% de pacientes con apnea del sueño, sí. Y hemos visto, hay otro estudio de Brasil muy interesante también sobre el particular, o sea, que hay una tendencia, y mientras más obeso y mayor, a más edad, entonces mayor tendencia a hacer apnea. ¿Y el porcentaje de casos que se pueden tratar o que se pueden curar? El porcentaje es altísimo. El porcentaje de casos de resolverle su problema, de alargarle la vida, de alargarle la calidad de vida, de tener mejores ciudadanos con más calidad, con más concentración, es tanto el beneficio que se produce, que anda por encima del 95%, 98%. O sea que quizás el mayor problema es que a veces la gente no se dé cuenta de que lo que no se dé cuenta y que no se adapte al tratamiento, porque hay que adaptarse al tratamiento también. La adaptación al tratamiento es importante. ¿Y es complicado ese tratamiento o no? Mira, el tratamiento tiene 3 cosas básicas. En el paciente que es obeso, el de pérdida de peso, el de hacer ejercicio sobre todo en la mañana, como tú. Sí, nos vemos allá. Este compañero mío allá. Sí. Otra parte importante es todas las medidas higiénicas y dietéticas, todas en conjunto. ¿Por qué en la mañana? Es preferible en la mañana porque el paciente en la tarde, cuando hace el ejercicio muy tarde en la noche, se queda muy activo todavía. Entonces, para la parte de concentrar su sueño, por lo del sueño. Por lo del sueño, entonces va a tener un poquito de problema. Una parte importante es no comer, por ejemplo, muy tarde, no tomar bebidas alcohólicas en abundancia y sobre todo por lo menos 2 horas antes de acostarte, 2 a 4 horas antes de acostarte, igual que la comida. Una medida importante, pero eso es ya parte de la medida higiénico-dietética en sentido general. Y la otra medida importante, como te dije, la quirúrgica, de cirugía en parte otorrino. A veces hay gente que tiene desviación de tabique importante, que le producen obstrucción nasal, tienen hipertrofia de cornetes, que no le permiten el paso del aire y le ayudan. Y entonces, otros que tienen hipertrofia de amígdalas, etcétera, y ayudan más al colapso. Hay 22 músculos que actúan en lo que es la apnea del sueño, en lo que es el colapso de la faringe. O sea que, y la otra parte ya es la parte de adaptarse al tratamiento, que cuando yo hablo de eso, de adhesión al tratamiento, es el asunto del aparato CPAP, que se llama CPAP o CPAP, que es un aparato a presión positiva que se embarca en una mascarilla, la gente se lo pone se le pone en la nariz, se lo pone cuando se va a dormir ya, puede hacer todas sus actividades de rutina, cuando se va a dormir se lo pone y normalmente el paciente le va muy bien. Ya eso es en un caso muy extremo. No, ese es el tratamiento del 80%, okay, o del 80% o más de los pacientes, cuidado si es del 90%. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Yo quiero retomar la conversación con usted luego de la pausa porque hay algunas cosas todavía que me faltan por preguntarle, que me imagino que nuestro público quiere saber. El doctor Plutarco Arias, neumólogo, me acompaña en esta noche en Al Cierre. No se mueva, venimos ya. Bien, esta noche me acompaña el doctor Plutarco Arias, neumólogo. Estamos hablando de la apnea de sueño. Pero hay gente, doctor, que es muy común uno escuchar en las calles decir, yo duermo la noche entera, pero yo me levanto estropeado, como si me hubiesen caído a palos. ¿Cómo es eso? ¿Qué sucede entonces con ese paciente? Ese paciente normalmente tiene mucha tendencia a roncar mucho, a hacer muchas paradas durante las noches y muchos despertares. Ese paciente no descansa. Se acuesta a dormir, pero no descansa. Entonces, el objetivo de dormir es descansar, del sueño es descansar. Ese paciente no descansa. Ese paciente se levanta 3 y 4 veces a orinar en la noche, porque también, o sea, los microdespertares que se producen, señores, ver que un paciente se despierte 20 veces por hora, 30 veces, o sea, no despertarse, de levantarse de la cama, es despertarse porque en el estudio que se hace para sueño, se miden todos esos factores y esos parámetros se miden de despertar, que el cerebro se despierta hasta con pestañear, es un despertar, por eso se hace electrooculometría, se hace electromiografía, se hace electroencefalografía dentro del estudio. A veces, hoy le venden a la gente la idea de que
con una poligrafía sencilla se hace el estudio, no. El estudio estándar, el gol estándar de eso, o sea, el estudio, el diagnóstico, para diagnóstico es la polisomnografía. La polisomnografía te mide todas las variables, cuánto te dura una parada, cuántas paradas hiciste, cómo te vamos a cuántas presiones tú respondes con la titulación del equipo, ya de CPAP, o sea, cómo se te va a poner tus presiones, porque no es comprarse un aparato y ponérselo, por ejemplo, la gente, y ya me va a resolver el problema, esa no. Bueno, que hay algunos aparatitos que se venden incluso por televisión, que son como un clip que usted se lo pone y supuestamente le van a resolver. Entonces la gente cree que es como ponerse un zapato y no es así. Sí. O sea, eso incluso lleva un seguimiento del especialista de sueño, del experto en sueño, un seguimiento constante mensual, cada 3 meses después, para darle seguimiento a ese paciente, qué está pasando durante todos los días que él está durmiendo con los aparatos para sueño, o sea, y qué le está pasando, y si le está pasando, si está teniendo algún tipo de problema, si las presiones han variado, porque muchas veces hemos visto pacientes, que tú me comentabas incluso fuera del aire eso, o sea, hemos visto pacientes cómo han bajado de peso de manera importante, sí, y han disminuido el número de paradas respiratorias, las presiones disminuyen de manera considerable, así como la gente se da una llenura y se pone el aparato, las presiones aumentan, asimismo, ahora hay aparatos, la mayoría de aparatos son automáticos, lo que la gente usa, y entonces esos aparatos responden a las expectativas del paciente, pero asimismo como, o sea, no es como ponerse un zapato, como te decía ahorita, claro, ¿no? Es un asunto que debe ser seguido, graduado por el médico. Al paciente. Y para el paciente, o sea, específicamente. Entonces tú vas a encontrar variaciones en las presiones muchísimas veces, y como te decía, hay gente que han bajado de manera importante de peso, que los cambios son espectaculares, o sea, gente que está en apnea grave, que tienen más de 30 paradas por hora, 30 paradas por hora es una parada cada 2 minutos. Hay gente que tiene 90 paradas por hora, que tienen parada y media cada minuto incluso, o sea, es tanto lo que se para la respiración. Claro, no todas esas paradas tienen el mismo tiempo de duración. Una te dura 30 segundos, una te dura 60, otra te cambia y te dura 20, pero ese paciente que ese tiempo pasa, se despierta. O sea, la parada respiratoria, para contarla como parada respiratoria, tiene que tener más de 10 segundos, más de 10 segundos para que sea apnea. Y el otro concepto que hay, que es la parada más parcial, que es la pérdida de la señal respiratoria de un 30 a un 90%, pero con una desoxigenación de de al menos un 4% en el cuerpo, en el organismo. O sea que una persona que ronque, pero que no tenga esas paradas, no está sufriendo de apnea. No tiene apnea, no, exactamente. Una persona que ronque y no haga paradas respiratorias no tiene apnea. Puede ser un roncador, eso se llama roncopatía primaria, un roncador, pero sin parada. Ahora, la mayoría de roncadores tienen apnea del sueño. ¿Ese roncador se le puede corregir esa situación visitando un neumólogo? Se visita al neumólogo, no necesariamente, al experto en sueño, y ese, consecuentemente, posiblemente tenga que recurrir al otorrino. Porque a veces son desviaciones. Pero básicamente las especialidades que manejan esto son los neumólogos, los otorrinos, los neurólogos, los psiquiatras, ese grupo básicamente, y los cardiólogos, porque tienen, en términos cardiovasculares, es donde más daño posiblemente hay en el asunto de apnea del sueño. ¿La sinusitis o la congestión nasal no provocan esas paradas? Ayudan de manera considerable, porque producen obstrucción de las vías respiratorias altas y consecuentemente producen también, ayudan a que el colapso de las vías aéreas superiores se produzca. O sea, hay una obstrucción anatómica en el paciente que consecuentemente también tiene que ver con la producción de la apnea del sueño. Y es peligroso porque entonces el problema es que al dejar de respirar no llevamos oxígeno al cerebro. Ni llevamos oxígeno al cerebro ni al corazón, porque la respuesta del corazón con muchísima taquicardia en la noche, a veces la gente se despierta asustada en una parada de esa,
es justamente porque se produce la falta de una respuesta del corazón a la falta de oxígeno. Esto es interesante porque a veces pensamos que es que hemos tenido un sueño inquietante y nos despertamos como acelerados. Entonces, con la frecuencia cardíaca acelerada, y es parte de las paradas respiratorias. Pero a veces también sin ningún motivo uno siente ese corazón acelerado, entonces puede ser por esa falta de oxígeno. Entonces, una de las cosas que se miden incluso durante la polisonografía, que no, por ejemplo, la poligrafía simple que se hace no se mide, pero en lo que es polisonografía, donde el paciente tiene que ir a dormir, y que tú me preguntabas, que el paciente tiene que dormir y nosotros lo duermen. Eso le iba a preguntar si es un aparato que yo me lo llevo a mi casa o si tengo que ir a... El simple, el de poligrafía simple, tú te lo puedes llevar a tu casa, pero polisonografía se hace en la clínica, con el paciente durmiendo en la clínica, vigilado, monitoreado, con las luces apagadas. Cuando tú empiezas el estudio, las luces se apagan y no se pueden encender más. Cuando es el estudio simple, que se hace así por la casa, pero que no llena las expectativas. Tú no sabes cuánto te dice el paciente de frecuencia cardíaca, tú no sabes a cómo te bajó el oxígeno. O sea, pues algo más simple, pero que no te dice todo en detalle, como te lo dice la polisonografía, que te dice todos los detalles de lo que está pasando durante la noche. Lo único que no te averigua es el número de cédula. ¿Y qué tiempo se lleva ese estudio? ¿Una noche completa? Una noche completa. Tú tienes que irte a dormir a la clínica, llega a las 9 de la noche, si te acuestas si te duermes a las 10, se te montan todos los sensores, no duele, no se te inyecta nada, no se te da nada. Y lo único que se te pide es que no tome café en el día, que no tome Coca-Cola, que no tome bebidas energizantes, que no coma comida picante. Para no confundir, porque entonces tú vas a estar muy acelerado, entonces, muy activado. Exactamente, para que no esté activado y de manera que tú te acuestas ahí, entonces ese estudio se te hace desde las 10 de la noche, posiblemente hasta las 8 de la mañana a las 9. Hay pacientes que cuando tú le haces la segunda parte del estudio, incluso en noche dividida, te dicen, doctor, yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana a las 6, después se sienten tan cómodos, tan a gusto con la segunda parte del estudio, que duermen hasta las 9 y las 10 de la mañana. Sí. Y se le deja. Y se le deja. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al doctor Plutarco Arias, neumólogo, colaborador nuestro en Al Cierre, por venir a conversar un poquito con nosotros y arrojarnos luz de este tema que es importante y que usted no sabe si su pareja o un familiar está padeciendo de esto y quizás por desconocimiento usted simplemente piensa que es un ronquido extraño. Así que muchas gracias, doctor, por venir a hablarnos de la apnea de sueño. Gracias, Germán, a ti. Gracias a usted. Continúa El Cierre, no se mueva, nos quedan unos minutos. Bueno, el tiempo es implacable en la televisión, así que hemos llegado a la parte final de Al Cierre. Mañana a la misma hora, 11 de la noche, estaremos de vuelta. Así que sean felices, duerman bien.